Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este 20 de febrero de 2021 a nuestra emisión número 37 de Alejandra Casado en Red. Hola, Ali, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Leti? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Contenta de volver a verte, a reunirme contigo. Bien, yo también, en este día 51 del año 2021. 51 del año, inconsciente biológico, bisagra lógica, bueno, y en el negativo menos 314 del año y el negativo del aparato 1410. Y bueno, de la cuarentena, transitando la cuarentena 79, en el tercer día del tercer ladrillo. eh, Wow. y bueno, el día de cuarentena global, por supuesto, 3051. Y nuestra emisión 37, un 20 del 2. Intentaremos responder a eso lo mejor que podamos. Por lo pronto, ¿qué te surge en base a estas frecuencias, esta fecha? Son marcas muy importantes porque acá hacemos nuestra mayor actualización, el mayor alcance que tengamos con respecto a los circuitos que hemos logrado actualizar. ¿Sí? Lograr actualizar los desarrollaremos y lo que no logramos actualizar iremos para atrás a estabilizar el modelo anterior. ¿Mm? Es importantísimo esto, porque acá vemos de todo, ¿sí? Sí. Termina el, cuando termina el año bisiesto, es como cada uno de nosotros procesa la actualización. Uno la procesa, la empieza a asumir, la empieza a desarrollar y otro no toma la actualización, retrocede a su aspecto estable y va desarrollando su aspecto estable. Los dos van a hacer un incremento de la comunicación, pero en distintos sentidos. ¿Sí? En este caso, aparte, ¿cómo te puedo decir? Nunca podemos estar ni completamente actualizados ni completamente estables. Siempre tenemos una mezcla de ambas cosas. ¿Sí? Sí. Entonces es importante saber eso, que los criterios de nuestro sistema solar van a atender a los dos asuntos como 50 y 50 de importancia. ¿Sí? Por lo tanto, todos vamos a hacer las dos cosas. Lo que pasa es que puede ser que se note que mayor proporción hay en una cosa o que mayor proporción hay en otra. ¿Sí? Pero para poder avanzar, todos tenemos que cumplir con un compromiso de estabilidad. ¿Sí? ¿Y esto por qué es? Porque el sistema solar se está autoconteniendo. ¿Sí? Una cosa que una de las personas se dio cuenta, una persona de la comunidad se dio cuenta esta semana, es que si nosotros matrizáramos con la matriz calendaria a todo el calendario solar y contáramos esas 88 vueltas por aparato, porque o sea, cada año tiene 22 vueltas y una cabeza, 22 vueltas y una cabeza. Esas 22 vueltas tienen que ver con la parte del cuerpo del año, ¿sí? Con sus distintas plataformas de apoyo. Y después la cabeza del año es la que le va a dar instrucciones al cuerpo del año. ¿Está? Lo que es el anillo de fuego, sí. Exactamente, exactamente. Entonces, si nosotros vamos a tomar 22 vueltas por año, en un aparato son 88. ¿Sí? Entonces, 88, pero tenemos 4 cabezas. ¿Sí? 4 cabezas, ¿por qué? Porque necesitamos procesar a esas eh, pasado, presente y futuro de nuestro propio cuerpo. Entonces, se precisan muchas, como viste, estas psiquis que yo te digo, ¿no? La realidad conmigo mismo, todo eso tiene que ver con distintas maneras de procesar. Y nosotros lo ejemplificamos adentro de un año como un año charla con otro, porque tiene estos recursos, ¿no? Cada año tiene 22 aspectos anatómicos para ir procesando, documentando, registrando
o alterando los registros de distintos años, ¿m? Pasados, porque ahí se van modificando las anclas, ¿sí? Todo lo que es pasado para nosotros pasa a ser ancla, ¿sí? Y entonces nos hace una configuración diferente para que nosotros tengamos más liberada la capacidad de captar o no captar futuro, ¿sí? Depende cómo gestionemos la caja espaciotemporal. Bueno, no me quiero ir con cosas teóricas. Quiero sencillamente mostrar cómo esto que nosotros vemos como un descubrimiento a partir de 2017, ¿sí? Pero si hacemos la mirada de toda la totalidad del calendario solar, del 1, del 1, del 1, ¿sí? Del 1, del 1, del 1, en adelante, nos vamos a encontrar con que la vuelta que estamos cursando ahora, que es la número 4 del año 2021, de todo el calendario solar es la vuelta 44.444, que comienza el día 18 de febrero. Y justamente 18 de febrero tenemos al humano explorando el espacio de la realidad, pero en Marte, que es el cuarto orbital. O sea, quiero decir, mientras nosotros estamos profundizando en las conciencias temporales acerca del espacio, los humanos están explorando el espacio en este tiempo. ¿Sí? Sí. O sea, que la coordinación es asombrosa. Tremendo. O sea, ¿cómo estamos colocando un aparato en Marte al mismo momento que entramos en la vuelta 44.444 según matriz calendaria? Sí. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a decir, wow, esto que Alejandra pensó que estaba, o sea, quiero decir, la construcción de calendaria para mí fue un examen, ¿sí? Voy diciendo, la realidad me da recursos, me da recursos, me da recursos, y después me tira desafíos y me dice, a ver, hace algo. Y yo con ese a ver, hace algo, hice calendaria, usando todo lo que me instruyó la realidad hasta ese momento, ¿sí? Entonces, esto fue 2017, apenas empezó el año. Esto es con la actualización de 2016, ¿sí? Con la actualización del 2016, ahí en enero mismo comienzo a dar esto. Y cuando lo estoy presentando en Mendoza. Sí, en Mendoza, que es código 261, ¿sí? La cantidad de vueltas calendarias matrizadas en todo el calendario solar eran 44.353. Ahí el procesador. Y justamente a 353 le llamamos el procesador. Sí. Exactamente. O sea, pero ¿qué pasa? Esto pasó en el 2017 y nos estamos dando cuenta de esto en el 2020. ¿Está? O sea, como diciendo, no nos podemos sentir los autores de esto porque evidentemente formamos parte, ¿sí? Es como si un navegador web se sintiera que es el que te está dando la página de la NASA y se sintiera la NASA el navegador web, ¿no? El Chrome, como es, abre la página de la NASA y se siente que es la NASA, ¿no? Bueno, lo misma taradez sería si yo dijera que lo estoy haciendo yo, ¿no? Soy el navegador web que está mostrando esta realidad porque en definitiva, la NASA tampoco consultó a Calendaria para ver cuándo. Hacer lo de Marte, claro. Sí. Que nos trasciende a todos. A mí, al señor de la NASA, a la persona que escucha, ¿sí? O sea, esta es la gran diferencia con la era mística,
donde nos sentíamos totalmente protagonistas, no, ahora nos sentimos parte, pero no protagonistas precisamente. Claro. ¿Sí? Parte sí, protagonismo no. ¿Por qué? Porque estás atendiendo a un montón de dimensiones que están emitiendo de manera simultánea. Ujú. Entonces, para poder tener tu aporte, te tenés que subrogar a todo el resto de los aportes. ¿Tá? Claro, ver Entonces, la escala en que se está en cuanto a claro, esa gran dimensión. de acuerdo a dónde estoy y dónde no estoy, me tengo que subrogar para poder entregar el mío y que tenga este aspecto de inclusión tan grande y tan poderoso. ¿Mm? Ujú. Después también otra de las cosas que nos dimos cuenta es que la primera derivación de cuarentena global, que fue el 12 de octubre del 2012, se cumplían, eh, claro, se cumplían la vuelta calendaria 44.260. O sea que al día siguiente, a la mañana siguiente, donde se activa todo esto, ya estábamos en la 44.260. 261. 261 es el código de Mendoza donde presenta el Sí. calendario. Sí. O sea, quiero decir, todo esto que ahora parece, qué bárbaro que lo hice, no, 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 qué Ujú, bárbaro. ujú, ujú. La realidad es la bárbara que hace esto con nosotros, ¿está? Claro, O sea, tú estabas estamos levantando receptiva. los puntos que faltaban para que nosotros nos diéramos cuenta y qué pasa. Cada vez la realidad va a estar haciendo este fenómeno, ¿no? Como mostrar sobre los hechos y de manera que quede en evidente que formamos parte, pero que no somos protagonistas. Creo que es el mensaje más estridente a recibir. ¿Sí? Formamos parte, pero no somos protagonistas. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si soy protagonista, listo, ya estoy desconectado. Claro. Si yo soy protagonista, eso es una señal de que estoy desconectado. La señal más clara de desconexión es pensarse el protagonista. Esa es la señal más clara de desconexión. Ujú, Somos parte y nos vamos dando cuenta. Y en la medida que más nos subrogamos, más cuenta nos damos. ujú. Entonces, como más cuenta nos damos, más brillantes somos. Somos, pero a ver, somos gracias a. No es que, ¿sí? Esa cosa de atribuirnos particularmente es lo que se va a ir disolviendo en la medida que avancemos. ¿Sí? Esto es una de las cosas que quería dejar súper, súper clara, ¿no? Estamos en este momento, como viste que yo había recomendado que pasáramos tiempo aprendiendo. Ujú. ¿No? ¿Por qué? Porque eso mantiene la mente en un estado de recepción. ¿Y aprender qué cosa? Lo que sea que tu vida real necesite. Escanea tu vida real y fíjate qué necesita y ponete a aprender lo que necesita tu vida real. Entonces, eso es lo que nos predispone como antenas a estar en un mayor equilibrio. ¿Por qué digo esto? Porque la zona de incremento está siendo utilizada. Si yo estoy a la deriva, esa zona de incremento va a estar siendo utilizada por la interferencia. ¿Mm? Interferencia está buenísima porque nosotros al estar aprendiendo entra por incremento, por el área de incremento. Si yo no estoy aprendiendo, esos canales entran y yo no soy Ocupan. consciente. Ajá. ¿Sí? Claro, los ocupan. Ocupan el área de incremento de la antena. Ujú. Exacto. Y es muy importante que el área de incremento de la antena
la esté ocupando yo con mi propio autoincremento. Entonces me pongo a aprender lo que sea, a cocinar, a jugar a algo, a, qué sé yo, limpiar mejor la casa, a, no sé, ordenar mejor el placar, lo que sea. Pero es importante que nuestra antena esté en una captación de incremento que esté vinculada a mi propia vida real. ¿Mm? No estoy diciendo pónganse a estudiar todo lógica de lo convergente. ¿Se escuchó esto? No, Por no, favor. sí, clarísimo, lo que tenga que ver con la vida real de cada uno, Que por tiene supuesto. que ver con la vida real de cada uno. Ujú, Sí. claro, claro. Esto es un acompañamiento más para la inmensa mayoría de la gente. Es muy poca la persona que tienen en la entraña el desarrollo de esto en la tripa, ¿sí? Es distinto, es distinto. No va a ser la mayoría de las personas, eso ya lo sabemos y no pasa nada. No nos tenemos que volver todos lógicos, globalosos, Ah, convergentosos. no. No, porque seríamos absolutamente aburridos. ¿Está? ¿Mm? O sea, quiero decir, no, yo no veo ningún cirujano de cerebro que salga a predicar que todo el mundo se convierta en cirujano de cerebro. ¿Cierto? Buenísimo ejemplo. Imagínate si todos nos volvemos cirujanos de cerebro. Cuando nos duele otra cosa, ¿qué hacemos? Claro. ¿Sí? Para dar un ejemplo. Para decir, esto no tiene que ver con los fanatismos, esto no tiene que ver con el área mística, esto no tiene que ver con el protagonismo. Y yo sé que son residuos que van a venir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y te digo que vienen una y otra vez, a pesar de que yo lo diga insistentemente, porque de pronto en la página me llegan mensajes que son irrespondibles. Que yo haga registros akáshicos, imposible que yo tenga un registro. No tiene nada que ver, o sea, es totalmente me hará por el tarro. Pero bueno, tenemos esta área donde mezclamos todo con todo, todo parece lo mismo. No, cuando te metes en tema, no es todo lo mismo. Hay muchos niveles de especialización. Yo mi día lo encaro con un nivel de especificidad muy alto. ¿Mm? Y que tiene que ver con las demandas de mi vida real. Entonces, Alejandra no es súper poderosa, nada que ver, es súper vulnerable, ¿sí? Eso es súper importante. Y todo lo que me haga sentir lo contrario es todo el residuo de la era pasada, que va a seguir activándose una y otra vez, va a seguir activándose y una y otra vez. ¿Sí? Hasta que no estemos avanzados, mucho más adentrados en la era digital, esto va a seguir ocurriendo. Bueno, no sé, vamos con las preguntitas que tenías por ahí. Sí, 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 buenísimo lo que nos abriste. Y bueno, ahí quisiera nada más como hacer hincapié en la pregunta, como para cada uno, después de escucharte, en cuanto al protagonismo, o sea, ¿qué tan protagonista soy? Sería como que la pregunta para que cada uno se haga. En mi vida cotidiana, ¿qué tan protagonista soy o quiero ser? Eso o sea, como para ver dónde están en cuanto a esa conexión o desconexión, porque puede haber gente que cree que está muy conectada, pero que está buscando el protagonismo, el reconocimiento, todo esto. Bueno, así como pregunta, en base a lo que dijiste, me surge. Y si tenemos unas preguntas aquí, dice que si puedes dar algún ejemplo de cómo ser constituyentes en la realidad nuestra. O sea, de constituidos, cómo pasar a constituyentes. ¿Algún ejemplo? Bueno, em, primero que por ser constituyente no dejamos de ser constituidos, ¿está? Sí. Estas dos cosas pasan en dos canales distintos. O sea, yo estoy parado en donde estoy constituido y eso me va a dar una limitación.
pero mi limitación me hace practicar un alcance. Cuando yo hago de ese uso de ese alcance, estoy siendo constituyente de ese alcance. ¿Sí? Constituido es lo que me da la posibilidad a mí de alcanzar algo. Y constituyente es cuando yo realmente utilizo esa zona de posibilidad. ¿Sí? Ya la Entonces, acción en sí. estoy haciendo el uso concreto de ese alcance. ¿Sí? Digamos, estoy constituido en mi limitación. ¿Sí? Y soy constituyente de mi alcance. ¿Está? Ahí, porque las dos cosas son súper importantes. Mi limitación, si yo no la sé medir, voy a tener menos recursos para desarrollar mi alcance. ¿Sí? Ahora, porque esto es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros, tenemos que ir por el autorrechazo que nos da encontrarnos con nuestra limitación. ¿Sí? Pero también, otra vez, la limitación nos da rechazo porque es residuo de la era anterior. ¿Sí? Son los residuos que vamos a tener en nuestra mente, dispositivos que van a estar saltando de rechazo a la limitación. Esto va a ir mermando en la medida que nosotros vayamos practicando volvernos constituyentes de este alcance que yo estoy nombrando. ¿Sí? Entonces, cuando yo me dejé de pelear con mi limitación, empiezo a practicar mi alcance. Y ahí soy constituyente. ¿Sí? Pasa que cuando las dos cosas están trabajando juntas, se produce un fenómeno escalar, donde esto que yo estoy haciendo el constituyente va a modificar a mi constituido. Mi constituido modificado me da un nuevo alcance. Claro. ¿Sí? Yo me vuelvo constituyente de ese alcance, modifico mi constituido. Claro. Mi constituido modificado me amplifica el alcance. ¿Está? Y esto tiene que ver con esta era digital que viene a reparar a la era analógica. ¿Sí? O sea, los traumas responden a la era analógica y el aprovechamiento de esos traumas a la era digital. O sea, le estamos sumando a la era analógica un complemento donde la vuelve más eficiente. ¿Sí? Yo quiero que mi pasado me sirva de ancla, pero que eso no signifique que yo viva traumado. Eso en la era digital es posible, en la era analógica no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se desarrolla la parte alta de nuestro psiquismo. A Bien. ver. Sí, sí, quedó muy claro, muy claro. Sí, definitivamente es otra percepción de lo que es la limitación. ¿Cuál es la diferencia entre mente y psiquismo? Bien. Bueno, mente es como si fuera la consola de la pantalla, ¿no? Donde aparecen todos los elementos que aparecen en el programa, aparecen ahí, como la pantalla del procesador. Mente. ¿Sí? Ahora, el psiquismo es aquello que hace que aparezca el contenido ahí adentro. ¿Sí? No es lo mismo. Uno es el espacio-mente, donde está trabajando para mostrarte al psiquismo que va a ir actuando ahí, va a ir Proyectándose ahí. proyectándose, ¿sí? Entonces, no sé si me explico, ¿no? El psiquismo tiene dinamismo, ¿sí? El dinamismo. La mente es lo que yo tengo para hacer uso de ese psiquismo.
Ok. Lo que se muestra, vamos. Y en relación, y ahí en esta parte de mente, psiquismo, la conciencia, ¿cómo se vincula? Bueno, yo estoy hablando en un mecanismo donde conciencia y mente están trabajando juntas. Juntos, claro, sí. Están trabajando juntas, entonces la conciencia va a ser parte de la mente, va a ser parte del cuerpo, va a ser parte del observador, va a ser parte del observado, o sea, quiero decir, conciencia es el espacio y la mente lo que le va a dar es dinamismo a ese La espacio. función, claro. El dinamismo tiene más que ver con el tiempo. El tiempo son propiedades del espacio, porque es la capacidad del espacio de volverse consciente de sí y empezar a documentar, registrar. ¿Mm? Bien, ok, bien. La diferencia entre psiquis y la psique. La psique sería el conjunto de, ¿cómo puedo decir? La mente tiene flashes y la conciencia le va sacando fotos, ¿no? Fotos, foto. Y después vincula a esas fotos para establecer un instrumento, ¿sí? Entonces, la psique es eso, el andamiaje de todas las fotos sacadas a la mente, procesadas por la conciencia y guardadas como un instrumento. Entonces esas psiques son como programas instrumentales que la van a ayudar a la conciencia a ir trabajando en distintos entornos. O sea, voy a generar una psique para una cosa, para otra, para otra, para otra, para otra, para otra. ¿Sí? Es como si yo estableciera programas, son distintas psiques. ¿Sí? Entonces, la conciencia se conecta a esa psique, la mente se conecta a esa psique y ya está, salen súper productivos para hacer algo determinado en concreto. ¿Mm? Es como el programa construido por la conciencia y operado por la mente. Entonces lo va a tener como una herramienta, como un instrumento. ¿Mm? O sea, estamos hablando que el instrumento va a ser compartido en este caso, ¿no? Porque estoy hablando de un prototipo en el cual la conciencia y la mente están operando juntas como aliadas. ¿Sí? Claro. No estoy hablando del fenómeno que vemos habitualmente, donde la conciencia está encriptada, la mente opera con un automático, hay un autorrechazo, entonces, bueno, las lecturas traumáticas, entonces la mente como no puede modificar el archivo, lo repite, entonces transfiere el accidente del pasado, lo transfiere al futuro. Claro, sino ya hay en un funcionamiento conjunto. Y entonces eso sería psique. ¿Y psiquis? Es que psiquis, o sea, psiquis es el uso de la psique en tiempo real por el sujeto. Okay. Okay. ¿Sí? La dinámica que va a estar operativa, ahí es la psiquis. La psiquis sería una manera de procesar. Ok. Una manera de procesar de la psique. Claro, una manera de procesar de la psique, claro, muy bien, sí. Es la que va a hacer las derivaciones. Esto lo entrego a determinada psique, esto a otra, esto a otra, esto a otra. Entonces administra los entornos. ¿Sí? La psicología haría esto. Pues estoy hablando de psicología en un nivel muy alto, no en un Claro. nivel Tradicional, nada que ver. tradicional. Ok. Bien. Ok. Bueno, muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los axiomas que operan
con respecto de la existencia? ¿Cómo los podemos reconocer? De lo único que yo puedo hablar es de la existencia del sistema solar, no de la existencia particular de alguien, porque eso va a depender de cómo procese el perímetro que ocupa esa zona que termina por ser constituida el sujeto. Claro, sí, 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 por supuesto. No es, o sea, el sujeto no es nada y no es todo, pero es algo. Entonces, como algo tiene una relación con la nada y tiene una relación con el todo y tiene una relación con el resto de los algo. ¿Mm? Entonces, en la medida que todo eso se pueda instrumentar, o sea, que la conciencia sea capaz de encontrarse dentro de todos esos entornos que yo mencioné, va a llamar a la existencia de determinada escala y va a empezar a configurar todas estas cosas. ¿Mm? Pero bueno, como eso depende del estado particular de cada zona, no puedo hablar de eso porque hay que tener solo un caso concreto. Claro. Entonces, sistema solar, existencia del sistema solar, y entonces ahí voy orbital 1, orbital 2, orbital 3, orbital 4, ¿está? Y ahí entonces empezar a procesar todos estos los axiomas esenciales, ¿no? El 1 va a tener que ver con, con la capacidad de captación, el 2 con la captura y la administración de las funciones de lo captado, ¿sí? Esas funciones se ponen en ejercicio y el ejercicio de esas funciones nos da acciones. Entonces, yo lo único que puedo hacer es decir lo elemental. Después, cómo va a jugar cada uno con esos elementos va a depender de su propio grado de evolución y estabilidad. Claro. Sí, 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 claro, clarísimo. Acciones en el tercer orbital y conciencia en el cuarto. Entonces, como esto después se fractaliza, todo para nosotros pasa a ser 1 captar, 2 establecer funciones, 3 acciones, 4 conciencia, ¿está? Y después administrar la conciencia no es lo mismo que administrar las funciones, ni administrar las acciones, ni administrar la captación, ¿sí? Entonces, cuando estamos al orbital 5, ya estamos hablando del orbital que administra a la conciencia. 5, 4. 4 conciencia, 5 administrador. ¿Sí? Y administrador, ¿qué hace con todas esas cosas? En realidad es el que gestiona las posibilidades. ¿Sí? Las posibilidades necesitan ser administradas. Sí, ya sería 5,6, sí. La administración necesita una conciencia. La conciencia necesita tomar acciones. Las acciones se basan en funciones y las funciones en captaciones. Captación, captura, donde se organiza el circuito metódico, lo que en la construcción de la psique sería 2. ¿Sí? ¿Para qué? Para que después nos paremos allí para hacer acciones. 3. Acción, conciencia, conciencia, administración. ¿Está? Posibilidades. 6. Y después a partir de ahí 7 tiene que ver con el reservorio del valor. El valor es el uso más eficiente de todo lo antes nombrado. Entonces el uso más eficiente de todo lo anterior nombrado sería 7. Entonces, ¿qué es 8? Es como si fuera la comunicación o los esquemas de comunicación de todo lo actuado, o sea, la parte que documenta todo esto, todos los valores, ¿no?
todos los valores, los procesamientos, o sea, depende 8 con qué se combine. Si se combina con 7, ¿sí? Entonces te va a 8 y 7, o sea, 7 y 8, en definitiva. O sea, ¿qué hacemos nosotros con el error? Documentamos lo que más valor tiene para nosotros. ¿Te das cuenta? Porque con el error ¿qué hacemos? Me doy cuenta de algo que antes no veía. Claro. Sí. Ahora, no lo veía significaba que lo estaba cursando, pero yo no era consciente. Entonces lo que hago es registrar en 4 eso, la Tomar conciencia. conciencia. ¿Ves? Pero ¿a partir de qué? A partir de 7, 8, el error, incremento la conciencia. La conciencia incrementada, ¿qué va a hacer? Secuenciar mejor las acciones. Las acciones mejor secuenciadas nos pone a vista los errores de circuito. Matrizamos los circuitos, te permite captar mejor. Claro. Ven que todo esto es coherencia pura. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Entonces, 9, ¿qué es? 9 es el incremento. ¿Sí? El incremento, que es lo que siempre la realidad va a tomar incrementos, porque la realidad de nuestro sistema solar está inmersa dentro de una realidad mayor. Y esa realidad mayor es muy activa y tiende siempre a autoincrementarse. ¿Sí? Entonces, la existencia concreta siempre va a ser un desafío a la capacidad o a la no capacidad de absorber incrementos. ¿Mm? Una cosa es cuando nosotros vamos el recorrido de 1 hacia 8, está divino, pero cuando llegamos a 9, se nos complica porque todos los archivos se nos ven afectados por interferencias. Entonces, y sí, si no sería muy aburrido esto, todos los archivos se nos ven procesados por interferencia, que es 9, 8. Va a ser incremento a todas nuestras octavas. Entonces vamos a tener dificultades con la captación, dificultades con las funciones, dificultades con las acciones, dificultades con la conciencia, dificultades, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen tareas nuevas, ¿sí? Los incrementos desafían a nuestras octavas y nosotros tenemos que refuncionalizar todo, todos los orbitales. Claro. Sí, 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 buenísimo. Sí, y es como fractales, es la funcionalidad de nuestro aparato psíquico. Claro, toda esa parte que estás describiendo, claro. Exacto. Ujú. Sí, y está para verse en cada uno cómo funciona en lo particular, en la medida, obviamente. eh, Ahí está. Buenísimo. Gracias. Gracias por la respuesta. Bueno, alguien pregunta, ¿el sol es frío o es caliente? Ya ves Ay, que no. hay versiones encontradas ahora que todo había estado equivocado y que es frío y no sé qué. Es que eso va, no sé, yo no, a ese punto no llega mi límite. Ujú. No sé. Bien. Sobre el tema de Bill Gates, de que quiere tapar el sol, dice esta persona que le parece una bobada para evitar el calentamiento del planeta. ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que son parte del cursar los errores ya conocidos. No sería la primera vez que ocurre eso. Pero bueno, nada, si vamos a repetir errores, intentaremos estar mejor preparados. No voy a repetir, no voy a decir más nada al Claro, respecto. no, con eso está suficiente, es Me suficiente. parece que hay mecanismos más interesantes que cursar errores tan viejos. Pero bueno, evidentemente si tenemos que repetir ese episodio, lo repetiremos.
Bueno, ¿qué significa que estamos manejados remotamente? Cuando tú no tienes conciencia, evidentemente hay una conciencia que está gestionándote tu ausencia. Ujú. O sea, eso. Claro, Todos tenemos que saber que nuestra conciencia tiene límites, y más allá de esos límites, evidentemente que hay conciencia más grande que la nuestra, ¿no? ujú, ujú. Bien, Entonces nos dan entornos de aprendizaje. O sea, aprendizaje y desafío, ¿no? Para que nosotros podamos después estar a la par. Siempre una conciencia busca que las conciencias de menor escala crezcan, 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 crezcan. ¿Sí? Es lo que todos los reinos se comprometen. O sea, el reino mineral se compromete a servir de base al vegetal. El vegetal se compromete a servir de base al animal. El animal se compromete a servir de base al humano. humano. El humano se compromete a servir de base a los dioses. Ja. Está. O sea, quiero decir, cada uno se ofrece para que se desarrolle el otro. Ujú, ¿Sí? Se ofrece para que se desarrolle el otro. ujú, Se ofrece para que se desarrolle el otro. Entonces ujú, el humano se ofrece para que se desarrollen los dioses que están arriba de la nube programando. ujú, Claro. Entonces de los errores no se dan cuenta. ujú. Ahí está. Entonces para eso estamos los humanos. Para comprender que de los errores aprendemos, para comprender que no somos los protagonistas. ¡Qué patadita! Ujú, ujú, Manos al servicio de los dioses porque es la que nos toca. ¿Qué pasa? Que la diferencia entre animal, humano y Dios, voy a establecer ahí, ujú. porque esta es la manera social de nombrarlo, voy a ir a una manera más técnica de nombrar esto. Sí, ¿Sí? me parece buenísimo. El animal se para en esa cuestión de la acción. Ujú. Entonces, el humano se tiene que... La conciencia. Entonces, la conciencia, digamos, el humano no es que no es un animal, es que además de ser un animal, Eso. tiene capacidades, tiene cualidades en su psiquismo para desarrollar potencialmente la administración espaciotemporal. ¿Sí? Entonces, nos constituimos como entidades temporales que vivimos por un lapso de tiempo. ¿Tá? Entonces, humano es una conciencia temporal. Sí. ¿Está? Entonces, ¿qué es un Dios entonces? Es una conciencia atemporal. ¿Mm? Ujú, Si es atemporal, significa que es una conciencia espacial, no temporal. ¿Mm? O sea, tiene relación con lo eterno. ujú. ¿Mm? Sí, sí. Entonces, ahí vamos. Pero nosotros recién estamos constituyendo el reino humano. ¿Sí? Y entendiendo toda esta situación anterior. Y vamos hacia otra, ¿sí? Otra configuración. Pero nuestra responsabilidad ahora, ¿cuál es? Desarrollar nuestro aparato psíquico, ¿sí? Y poder salir de las interferencias. O sea, que realmente hacer incrementos, ¿sí? Si nosotros no salimos de las interferencias, ¿qué es lo que pasa? Que el proyecto fracasa. ¿Mm?
¿Qué pasa si el proyecto fracasa, el humano? Volvemos para atrás, a la base estable, lo que estaba diciendo antes. Se vuelve tan para atrás como no se haya llegado a vincular la octava de una manera más eficiente, procesar el incremento y la estabilidad. Incremento y estabilidad, incremento y estabilidad. ¿Mm? Ujú. 9, 8, 8, 9, incremento, estabilidad. Entonces, hago uso del incremento, inmediatamente tengo que trabajar en la estabilidad. ¿Sí? Y cuando ordeno la estabilidad, inmediatamente empieza el incremento. ¿Mm? Esto es porque la atmósfera está más libre de interferencias de lo que estuvo hasta ahora. Entonces estoy hablando así, de un lenguaje llanito, que se entiende, ¿sí? Y esto es gracias a la instrucción recibida. Ahora, la instrucción recibida fue en muchas escalas, ¿sí? Muchas escalas muy rápidas del procesador. Muy rápidas, muy rápidas. ¿Por qué? Porque se conectan por código directamente. Entonces, por código obtiene o sea, no es lo mismo obtener las cosas por código que obtenerlas por descripción. O sea, ¿cómo aprendo por descripción? Ah, bueno, eso ya me ubica en una escala. Y si yo aprendo por código, eso me ubica en otra escala. ¿Sí? Ahora, el código al que está en la escala de la descripción le parece encriptado, pero para el que está en la escala del código es descriptivo. Pero es descriptivo de acuerdo a su escala. Como las escalas son diferentes, ¿sí? Cuando yo hablaba antes en código, o sea, en código, Sí. era descriptivo, pero de una escala que tiene que relación conmigo, ¿sí? Pero no tiene relación con los otros. Entonces, hasta que yo sea capaz de matrizar distintas psiques, ¿sí? De usar el interlector. Hasta que llego a matrizar la psique que tiene que ver con la mentalidad. Entonces, la mentalidad es la psique más grande y más amplia, donde ya puedo traer invitados. Ya puedo traer invitados a la psique de la mentalidad. A las otras no, porque van a ser instancias más privadas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la zona más alta de nuestro psiquismo, es la más individual, la más baja es la más compartida. Entonces yo capto una novedad y la proceso y la comparto al resto. Capto una novedad, la proceso y la comparto al resto. ¿Sí? Cuando la comparto al resto ya no es tan novedad. ¿Mm? O sea, lo nuevo tiene que ver con el alcance más alto, más iónico. ¿Sí? Y lo que tiene que ver con lo que puedo compartir es lo que yo ya regularicé, un circuito donde tengo ordenadas las cosas y se pueden recorrer, se pueden secuenciar. Te puedo estar diciendo primero esto, después esto, después esto, después esto. ¿Sí? Claro, que es lo que ahora haces. Que es lo que estoy aprendiendo cada día, me sale un poquito mejor. Lo estás haciendo. Sí, Ale, ahorita que decías, el cuarto reino, o sea, el humano subrogado a los dioses, bueno, sería ahora una nueva percepción de ese 5 como estructuras espaciotemporales, o sea, la temporalidad que antes, bueno, se subrogaban a los dioses, bueno, muchos todavía, por supuesto, pero me refiero, la perspectiva nuestra hasta cambió. En la medida que nosotros no tenemos desarrollado nuestra pertenencia a la existencia,
no podemos practicar estos alcances. Los practicamos dentro de los límites que tenemos, ¿sí? Entonces, en esos límites somos humanos, pero manejados por conciencias de tipo eterno, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros todavía ni siquiera somos conscientes de la conciencia temporal. Imagínate la conciencia de la eternidad. Está. ¿Mm? Entonces tenemos que empezar a hacer lo propio. ¿Qué es una conciencia temporal? ¿Qué es el espacio-tiempo? O sea, quiero decir, montones de cosas que todavía estamos en foja cero. Y que eso lo estamos desarrollando en 4 como humanos, por supuesto. En la medida, yo pensaba cuando estaba viendo que estaba llegando este aparato Marte y escuchaba, ¿no? Escuchaba sobre la atmósfera y las situaciones de Marte, es bastante probable que nosotros podamos, a través de nuestro desarrollo constituyente de esta conciencia temporal, el sistema solar con eso le crea atmósfera a Marte. Está, o sea, que no está desligado nuestro avance. Claro, con Marte. Psicológico, pero psicológico respecto del espacio-tiempo, no psicológico de, Cotidiano, común, claro. claro, cómo le hago con un trauma y No. no psicológico de ese momento. O sea, estoy hablando de un tipo de psicología que tiene que ver con la gestión del espacio-tiempo, con el hablar en serio verdaderamente el aparato psíquico, y no que sea utilizado para la manipulación de las masas, para estas cosas, ¿no? Evidentemente, primero la vía va a ser la aberración, primero es la vía del accidente, no es la de la belleza natural, ¿sí? Para que nuestro aparato psíquico realmente sea una belleza natural, le tenemos que instrumentar en la caja espaciotemporal. Si no, inmediatamente la mente va a repetir el accidente del pasado, te lo traslada al futuro y encima con incremento. Sí. ¿Está? Sí. ¿Por qué? Porque la conciencia no participó en el medio. Claro. ¿Ves? Y si participa la conciencia desde la astucia, pero no desde la sabiduría. ¿Sí? O sea, querer tapar el sol es un acto de astucia, no es un acto de sabiduría. Diciendo, soy vivo, soy re vivo, me llevo puesto cualquier cosa que yo vea, que yo toque, ¿ves? Me siento el protagonista. No me siento parte, me siento el protagonista. Bueno, estos son los defectitos de los dioses. Claro. ¿Sí? Tienen problemitas de convivencia. Entonces, si están solos, está todo divino. Pero si están acompañados por otros semejantes, no hay espacio que aguante, todo revienta. Claro, claro, seguro. Entonces, lo podemos conocer por el axioma. Conflicto de Dios. Soy el protagonista. Ese es el conflicto de Dios. El conflicto humano. Soy parte. Soy parte de todo. Soy dueño de todo. ¿Es distinto o no? Claro, claro. Claro que sí. Claro que sí. Claro que Por sí. eso, cuando diferenciamos muy bien, ¿no? Asociamos a Dios al poder y a la naturaleza la asociamos a la virtud. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? ¿Que el poder carece de virtud? ¿Sí? El poder es el defecto de la virtud y también es la virtud en sí misma. O sea, quiero decir, es la conciencia el factor que puede modificar
que el poder no sea destructivo. ¿Sí? La conciencia es el único elemento en esta secuencia que puede transformar al poder en virtud. Y en la virtud, el poder está tan distribuido, está tan equilibrado, está tan es funcional, está todo, este sistema está funcionando maravilloso, lo que estuve mencionando desde que empezamos. Claro, 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 porque ahí ya no se es protagonista, sino Porque parte si nos de un la todo. pasamos consumiendo defectos, lo que producimos es virtud. Entonces, ¿por qué? Porque consumimos defectos. Consumo defectos y exhalo virtudes. Consumo defectos, exhalo virtudes. Consumo defectos porque mi conciencia lo procesa, aprende y se incrementa a partir de ellos. A ver, los procesa, los asume, los asimila y se incrementa a partir de ellos. Entonces, inspira defectos, exhala virtudes, porque adentro hay una conciencia. Si Claro, adentro no hay una conciencia, es imposible. Traga defectos, envenena. Traga defectos, envenena. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia y hay una mente. claro, ¿Sí? Y la mente está atacando a la conciencia con los incrementos. Porque la mente no puede gestionar los incrementos los puede gestionar solamente la conciencia. La mente en todo caso hace situaciones de emergencia y traslada un problema, lo postdatea o lo instrumenta para acercarlo, ¿sí? Pero esa sería una primera fase de la tarea. La segunda tendría que ser que la conciencia vaya y lo procese. Pero, ¿qué queremos en la sociedad? Que nos quiten los problemas encima así vivimos tranquilos, ¿no? Que pongan a ese preso en la cárcel, a ese ladrón en la cárcel, pero después hay que ir a la cárcel a hablar con el ladrón. ¿Está? Es claro, importantísimo. Si hago una parte pero no hago la otra, la cantidad de personas que están atravesadas con la sociedad van a ir en incremento. Y de pronto a las cárceles va a ir la gente, la gente honesta porque los delincuentes se han ganado por mayoría el derecho a las casas, a las mansiones. ¿Está? ¿Pero por qué? Porque es una sociedad que no se ocupa de sus defectos. claro. El rechazo solamente. ¿Por qué no nos ocupamos de los defectos? Porque estamos inoculados con el autorrechazo de que el defecto es algo malo, terrible, que tiene el otro, pero yo no. ¿Sí? Y si lo tengo, lo escondo, no trabajo con eso. Claro. ¿Sí? Nada, estamos recién Pero, empezando, parece que vamos muy bien, Leti. claro, y tenemos la buena que el error y el defecto, al contrario, es una oportunidad para incremento. Así es, sí, 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 tal cual. Sí. Ale, hoy tenemos nuestra emisión 37. Eh, Estaba viendo, bueno, ahí en los días del calendario solar de hoy es 737-843. Bueno, veía el 373. En tu banda etaria tienes 1373, o sea, 373 estructuras espaciotemporales. Y de hecho en mi suma de días de vida con los tuyos es 38713, también está el 373. Entonces, bueno, si nos puedes hablar un poquito del 37 o 373 estructuras espaciotemporales o 73, o sea, hay algo, no sé. Bueno, estas son las concordancias. Es como si me sacas una tomografía computada
y estamos viendo el resultado, ¿no? O sea, que el día de hoy sea el día 51, que es el que está indicando a la administración de la captación, Sí, 5, sí, ¿sí? Administración en relación a la captación. sí, Entonces, ¿quién hace la administración de la captación? El inconsciente biológico. sí, sí, sí. ¿Me comprenden Sí, cómo va 51, sí, dando la codificación? sí. ¿Por qué? Porque ese axioma específico del quinto orbital en relación al orbital 1, entonces, ¿qué hace? Administra la captación. ¿Quién hace esto por nosotros? Nuestro inconsciente biológico. Es por eso que es el único que le dice que sí al coronavirus. Sí, vení, vení, que acá estoy disponible. Y entonces todos nos contagiamos rápidamente. ¿Sí? Ahora, en el medio de todo eso, lo que no está funcionando es el matricero, la secuencia de las acciones y la conciencia sobre ellas. 2, Este 3, es 4. el problemita. El 2, el 3 y el 4 no están funcionando bien. Entonces, bueno, evidentemente el 5-1 se le recarga el trabajo. Se le recarga el trabajo porque en el medio hay personas que no llegan a conectar por arriba. Conectar por arriba es conectar con el 1 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 4, 4 con el 5. El 5 con el 4, 4 con el 3, el 3 con el 2, el 2 con el 1. Sí. ¿Sí? Entonces esto es el gran trabajo que tiene el inconsciente biológico, que tiene que equilibrar la ecuación. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir primero con la estructura espaciotemporal y después con los habitantes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los habitantes solamente se ocupan de ellos mismos, no se ocupan de ninguna otra cosa. Ujú. ¿Pero por qué? Porque no tienen amplificada la conciencia, entonces la recarga sobre el inconsciente biológico es más. ¿Mm? Intentamos suavizar estas secuencias, intentamos dinamizar cada vez más para que los costos asociados a esta actualización de todo el sistema no sean tan altos. Porque los costos los hay y los habrá, ¿sí? Y los habrá. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros estamos constituidos en elementos de la Tierra, por eso tenemos aspecto gravitatorio. Si fuera que nuestra propia fantasía nos constituye, nosotros no seríamos concretos, seríamos abstractos, seríamos gaseosos y habitaríamos algún psiquismo del espacio-tiempo, pero no tan concreto. ¿Mm? Entonces, el hecho de que nosotros portemos carga gravitatoria nos obliga a ser sujetos. ¿Vieron que la palabra sujeto habla de sujeción? Sí, el como verbo. Bueno, perfecto. Si yo estoy existiendo y soy constituido por elementos de la Tierra, o sea, en realidad son elementos del universo expresado. Eso no está en discusión, pero Sí. bajo la administración de esta realidad. Ujú, ujú. Orbital 3 en ese caso, sí. Entonces, bajo la administración de esta realidad, realidad sistema solar. Y entonces ahí todos los elementos que me componen tienen un estatus gravitatorio. Entonces, ¿qué hace ese estatus gravitatorio? Lee la octava, ¿sí? Lee la octava y tiene que cumplir determinados condicionamientos que el ambiente le propone. ¿Mm? Quiero decir, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de las realidades nuestras o muy preparadas para que a nosotros nos guste, para que a nosotros nos entretenga, cuando en realidad el universo es mucho más grande.
Claro. ¿Sí? Tenemos que estar mucho más vacíos para recibir conciencias más grandes que la nuestra. ¿Sí? Y conciencias reales, con porte gravitatorio, con estructura, con función, con conciencia, con mente, con estructura psíquica, con un montón de cosas. Si es que nosotros tenemos planes de continuar a bordo de esta nave. ¿Sí? Nave en el sentido de que está navegando el espacio-tiempo, ¿está? Claro. En esta escala gravitatoria, si no yo me muero, dejo los elementos y una parte de mi psiquismo alto se va a la escala que pertenece, con la cual tiene plena integridad. ¿Sí? Entonces está esa separación. Como la era mística se terminó, por lo menos acá, en este pedacito, porque no podemos procesar ninguno de estos conceptos. No hay espacio, ¿eh? No, ni para empezar, ni para empezar. Entonces, cuando nosotros necesitamos sacar algunas métricas, no lo podemos hacer. O sea, que lo hagamos no tiene sentido. Entonces, cuando nosotros estamos matrizando, prototipando el espacio-tiempo, prototipando el año, prototipando el aparato, modificando los archivos de los aparatos anteriores, o sea, todas estas tareas carecerían de sentido si nosotros suscribimos a la identidad mística. La tarea, ¿quién la hace? Una cosa que escuchaba recién antes de empezar contigo es que siempre denunciamos las fallas del sistema, ¿no? Fallas. F-A-L-L-A. Ahora, ¿por qué LL? ¿Por qué no es LT? Porque es falta, ¿sí? Falla porque falta nuestro desarrollo incluido. Entonces, todas las fallas que vemos es porque falta voltear una L y mirarla desde la T. ¿Sí? Y esto es un elemento de codificación también, ¿no? La L y la T, el 12 y el 21. ¿Sí? Entonces, ante una falla, advierto, giro a ver qué falta. Y Claro. después empieza el aspecto constituyente de constituir aquello que falta, entonces ya no falla. ¿Ves? Estamos constituidos en la falla, pero con grandes chances de observar lo que falta. Ahora, una vez que observo lo que falta, ¿me pongo a constituir lo que falta o a demandarlo? Claro. Y ahí la diferencia. Se quedan demandando y demandando y demandando y demandando y de ahí no se mueve la gente. Claro. Una enorme belleza. Vamos a mirar orbital 3, Tierra, y 4, conciencia. Entonces, 3 acciones, 4 conciencia. Entonces, las acciones conscientes y la conciencia de las acciones. Entonces, esto está 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4. Conciencia de las acciones, acciones de la conciencia. Todo esto es lo que va a estar jugándose
en nuestro maravilloso idioma español. Porque por eso 3-4 tiene este idioma, porque tiene que tomar conciencia, las acciones nuestras, tomar conciencia. Y para eso está el idioma español. En relación al espacio-tiempo. A nuestra posición relativa. A la totalidad, que es absoluta. Wow. Sí, sí. Sí, muy bueno. Sí, me está sirviendo a mí también, viendo que mi frecuencia negativa es -234. Bueno, ahí se me abre otra manera de percibir esa parte. Qué bueno. Bien. Ujú. Esto es lo elemental. Siempre que volvamos a lo elemental, vamos a salir incrementados. Siempre. Esto es una regla que la cumple la realidad y que nosotros hacemos uso de que la realidad la cumple. Entonces podemos simplemente venir a observar el aspecto elemental y vamos a estar mejor preparados ahora que antes. ¿Sí? O sea, de hecho, elementalmente hablando, los niños que nacen ahora nacen con otros recursos. Y esto no es porque los padres se lo heredaron, es porque lo heredaron de la especie que está evolucionando a una velocidad enorme. Con recursos para esta era digital, de hecho. Bien. Exacto. Entonces, la realidad es la protagonista. Nosotros no buscamos no verlo, porque si no estarían todos los periodistas hablando de esto, pero no lo están. ¿Por qué? Porque se busca el protagonismo todavía. Y no en el entendimiento de que estamos formando parte de algo más grande. O sea, inmediatamente esta lectura de formar parte de algo más grande, la única lectura que hay es mística. Entonces, como místico no soy, o sea, me quedo en un agnóstico, pero en realidad heredo el axioma del misticismo, que es el protagonismo. Entonces digo, no soy místico en el lema, pero en el axioma me lo copio y pego. Agarro el axioma del misticismo, lo copio y lo pego en la conciencia humana y en el lema digo, no, no soy místico. Pero tengo el axioma, soy protagonista. Ya está. Claro. En el lema no, en el axioma sí. Inconsciente biológico que lee axiomas, no lemas. No le importan los lemas, porque ya sabe que son todos mentirosos. No tiene recalado. Siempre que me decís allá, resulta que es acá. Siempre que me decís arriba, resulta que es abajo. Siempre que me decís derecha, resulta que es izquierda. Y así sucesivamente. Entonces, 5.1 no puede basarse en nuestros lemas, se basa en el escaneo fiel de nuestros axiomas. Porque todavía estamos en una era infantil en esa parte alta del psiquismo. Conciencias eternas jugando con conciencias temporales. Vaya ventaja. ¿Mm? Wow. Sí, bueno, pues con todo esto que nos brindas es para vernos también, hacernos la pregunta, eh, ¿hasta dónde quitamos espacio a lo místico en lo particular? O sea, ¿hasta dónde es real que no esté
Eh, Por aunque eso, sí, sí, este es como para verlo en lo particular cada uno. si nos aceitamos en leer código, en leer axiomas, en observar las acciones están escribiendo un algoritmo. Cada acción que yo hago, desde que me levanto hasta que me acuesto, todo escribe un algoritmo. Y eso es legible. Ujú, Entonces, si leo las acciones, los axiomas están ahí. ujú, exactamente. Si leo los dichos, no están igual que las acciones. Entonces las métricas son más reales porque hay algoritmos reales. ¿Mm? Ujú, Entonces, cuando los vendedores nos quieren vender algo, lo que toman son métricas de nuestras acciones. Porque así nos conocen. Ahora, nosotros no somos capaces de hacerlo porque me dolería ver lo que hago todo el día. Mm. pero esa es la manera de realmente reconocernos y ubicarnos para que pueda haber esa transformación, vaya a ser los espacios reales, si no hay un autoengaño tremendo, tremendo. Pero vamos aflojando la trama de a poquito. Súper importante comprender a ese inconsciente biológico, la flor de tarea que tiene con nosotros acá de visitantes en esta realidad. ¿Por qué digo visitantes? Porque si realmente nos pertenece esta realidad, significa que somos eh, los constituyentes de esta realidad, no los constituidos por esta realidad. Estamos haciendo uso del alcance, estamos aceptando la limitación, ¿sí? Porque si hago esto escala y cada vez, o sea, es inevitable la mejora. Es inevitable la mejora. La conciencia mejora el proyecto una y otra vez y lo vuelve a hacer y lo vuelve a mejorar y lo vuelve a mejorar. ¿Por qué? Porque la conciencia tiene relación con la totalidad. Ujú, Entonces la inteligencia, sabiduría, va más lento, sí va más lento, porque trata con la totalidad. La claro. mente se puede secuenciar y el universo pasar a ser 3 elementos. Entonces voy a decir, qué rápida la mente. Sí, claro. ¿Qué recorrió en su colección? 3 elementos. Y más vale que hizo rápido. La conciencia tiene que recorrer millones de elementos Claro, para avanzar así un poquitito. claro. Wow. Es otro nivel, definitivamente. Bueno. Muy bueno, Ale, muy bueno lo que nos has brindado hoy. ¿Cómo te gustaría cerrar esta emisión 37? Em, a ver, qué difícil. Em, nada, no quiero hacer nada grandilocuente. Sencillamente que estemos lo más abiertos posibles. Eh, la realidad es sumamente generosa. Solamente nos puede nublar esa generosidad nuestra propia mediocridad y tratar de ver a esa mediocridad y no que no nos deje ver, no que no nos deje ver la grandeza, ¿no? O sea, este es el deseo más profundo. O sea, que la grandeza pueda prevalecer por sobre esas telarañas de mediocridad.
que podamos sentir sus rayos, su contención, su abrazo, su presencia. Una generosidad tan inmensa, tan inmensa, tan inmensa, tan indescriptible. ¿Mm? Y lo único que se antepone es eso. Es lo chiquitito, lo privado, el protagonismo. Eso. Identifiquémoslo a tiempo. Identifiquémoslo a tiempo. Muy bueno. Y bueno, que les vaya muy bien esta semana aprendiendo lo que más necesiten aprender. Porque de esa manera se aseguran de que las interferencias no se intrometan en la maquinaria química nuestra. ¿Sí? Si nosotros no estamos ocupándonos del aprendizaje de nuestra vida real, las interferencias llegan y se instalan en la parte química, me hacen un revoltijo impresionante y yo salgo odiando a medio planeta. ¿Mm? Pero eso no me va a pasar si yo me mantengo aprendiendo algo para mi vida real. Eso no me va a pasar, porque cuando llega la interferencia, ese canal está ocupado y no lo puede ocupar si está ocupado por el sujeto. Solamente si el sujeto está distraído, ahí entra. Porque el sujeto no está aprendiendo. Si no está aprendiendo porque está queriendo manipular, ahí es donde entra. ¿Sí? No es lo mismo estar en tono aprendizaje que en tono astuto. ¿Sí? Si estoy en tono astuto, las interferencias van a llegar, van a hacer un revoltijo con tu química. Entonces, detectar el modo astuto. No es solamente Bill Gates el que está haciendo astucia con eso. Detectar las pequeñas astucias de las personas comunes y corrientes, que sumadas hacen que Bill Gates esté queriendo hacer eso. Exactamente. ¿Viste? Al final terminé diciendo algo grandilocuente. Buenísimo. Es como que es una lástima, porque la verdad que estamos muy bien con el desarrollo, la dialéctica está muy baja, está muy accesible. ¿Mm? Pero bueno, mucha atención en eso, protagonismo. No lemas, sino es Hechos, hechos, acciones. hechos, acciones, intenciones. Las intenciones, ¿a dónde están? ¿A dónde están? Y tengo que ser muy honesto, ¿y a dónde están? Y tener una donación enorme para perdonarme. Una donación enorme de función para permitir el perdón a mí mismo. ¿Mm? ¿Para qué? Para recuperar la alianza entre la mente y la conciencia y formar parte de este proyecto que es enorme y que no empieza todavía esta era digital humana. ¿Mm? Muy bueno. Excelente. Sí. Función perdonarme a mí mismo, porque así se abre una nueva perspectiva hacia el otro.
Hay más espacios, claro. Perdonarme, ¿sí? Bueno, ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Como Gracias. siempre. Como siempre, genial. Genial. Gracias. A ustedes también muchas gracias. Nos vemos muy, muy pronto. Un beso grande.